Y está con nosotros aquí el secretario de Comunicación del Partido Socialista de Villacarrillo, Sebastián Munuera, exconcejal de este ayuntamiento y que estuvo gobernando en esas legislaturas a las que el otro día, mejor dicho ayer, las dos concejalas del Partido Popular hicieron alusión. Sebastián Munuera, muy buenos días. Hola, muy buenos días. En primer lugar, el tema de la deuda. Creo que a su partido esto de la deuda que trajeron aquí estas dos concejalas, sobre todo basado en esa auditoría o ese informe de cuentas que se ha realizado por parte de una empresa externa, no les ha cuadrado mucho, donde se vino a ratificar que efectivamente la deuda del ayuntamiento actual es de 17 millones de euros. Un informe de cuentas que no se ha publicado en ningún sitio, pero que sí dijeron que había ya un borrador. Bueno, yo primero decir que no es una respuesta al informe de gestión. Ayer casualmente escuché la radio y creo que el equipo de gobierno tiene el derecho y la obligación de explicar su gestión. Es un derecho democrático, pero no hacerlo a costa de poner verde un adversario político, que es algo que no creo que se deba hacer. Y además, filtrar interesadamente un informe o un borrador de un informe que nadie conoce, solamente lo tienen ellos, para desacreditar a otros equipos de gobierno, no es un comportamiento político correcto. Yo creo que la política es construir y no es precisamente disparar verbalmente. En cuanto a este informe económico, el trasfondo de este informe económico, yo creo que cómo es posible que se pueda estar filtrando datos de un informe económico que nadie conoce, que se le oculte a la oposición ese borrador de informe económico, un informe que ha costado 25.000 euros, un informe que no ha pagado el Partido Popular, que ha pagado el Ayuntamiento de Villacarrillo, y sus representantes, los concejales, tienen derecho a conocer ese informe como el primer concejal del Partido Popular. Un informe que, por cierto, habría hecho gratis el Tribunal de Cuentas, que cuando se encarga un informe a una compañía por 25.000 euros, pues bueno, todos sabemos por qué será. Yo pediría desde aquí que hoy mismo ese borrador salga para cada concejal de la oposición, porque tienen el mismo derecho que los concejales del equipo de gobierno a conocer los datos del ayuntamiento y a defenderse o a interpretarlo, como ha hecho la concejala aquí, filtrando de muy malas formas, en mi opinión. Yo creo que no habría que hacer eso, habría que dárselo a conocer primero al ayuntamiento, primero a los concejales y después discutirlo. Pero Sebastián, si a usted le dan ese borrador, o a los miembros de su partido que están en el ayuntamiento, le dan ese borrador y dice ese borrador o ese informe de una empresa externa al ayuntamiento que la deuda del ayuntamiento asciende a 17 millones de euros, ¿usted se lo cree o no se lo cree? Primero, no me creo que diga 17 millones. Es que no me lo puedo creer. Pero es que además, yo no puedo hacer es jugar o discutir o debatir en desventaja. No puede ser que una persona tenga todos los datos del informe y otros no tengan absolutamente nada. Eso no puede ser en democracia. Tenemos que jugar los dos con las mismas bases, porque además este informe tiene cuanto menos dos defectos de nacimiento, y además muy importante. El primero, y tú lo recordarás, un concejal anunció aquí un día que la empresa estaba trabajando cuando el procedimiento de adjudicación salió a las 2 semanas. Es decir, que una empresa... había gente trabajando cuando todavía no se conocía la empresa que iba a adjudicarse. Que me lo expliquen. Porque claro, esa empresa que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal en el ayuntamiento ya ha empezado de esa forma. Como una empresa que hace eso me va a decir a mí lo que está bien y lo que está mal. Esa es la primera. O sea que ya para ustedes nace desacreditado ese informe. Tiene un defecto de nacimiento. Yo no digo que la empresa sea más o menos profesionales, que probablemente lo sean. Pero empezar de esa forma no es forma de empezar. Pero una segunda cuestión. Después se rectificó y se dijo que no era una auditoría, que era un informe para conocer la situación actual del ayuntamiento, ver lo que se hacía mal y tomar medidas para cambiar las cosas que se hacen mal. Pero es que no se ha encargado un informe sobre la situación actual del ayuntamiento, sino sobre la situación de hace 5, 4, 3 y 2 años. Es decir, que si yo quiero saber qué tengo que modificar hoy, no pido un informe de hace 2 años. No es así. ¿Por qué? Pues porque precisamente esos 2 años son, o el año y medio o el año, el periodo de gestión del Partido Popular. Eso no es lógico y ese informe nace viciado por esos dos problemas que creo que son de mucha relevancia. Muy bien, aclarado el tema de ese informe económico, se habló de empleo. Y bueno, la gestión del empleo en este año de gobierno del Partido Popular, según la concejala Soledad Aranda, bueno, ha sido una gestión ejemplar donde se han reactivado las bolsas de trabajo y donde
bueno, parece que dio datos de que hay una rotación en el empleo bastante grande, de que cerca de 700 personas diferentes han trabajado en este último año, en fin, no sé, ¿a usted qué le parece? Yo primero, para empezar, yo reconozco que el empleo es el tema más complicado del ayuntamiento y que llevar el área de empleo es como para apiadarse casi del concejal que lo lleve, porque la cantidad de gente que te viene en situaciones complicadas es enorme y es imposible darle respuesta a todas ellas. Entonces, ¿le parece bien la labor que está haciendo el Partido Popular? Yo, la verdad es que tú lo sabes, estoy lejos de la política, no conozco cómo van haciendo las rotaciones, no lo conozco. Unas cosas se hacen bien, otras cosas se hacen mal, están funcionando las bolsas, eso sí, algunas cuestiones colaterales sí las conozco, están funcionando las bolsas, en fin. Yo no voy a valorar, no quiero tampoco valorar la gestión del equipo de gobierno, que también lo hará mi grupo en su momento. Bueno, pero ahora, al estar lejos de forma activa de lo que es la política municipal, sí podrá ver desde otro punto de vista, porque hablará con gente del pueblo de lo que piensa de lo que se está haciendo ahora en el ayuntamiento. Se ve con más perspectiva, es cierto, y ya digo, se están haciendo cosas bien y se están haciendo cosas mal. Y yo creo que decirle al equipo de gobierno que hay que rectificar algunas cosas es de lógica, y además lo pueden hacer, y yo creo que ellos son razonables, y también hay muchas cosas que pueden hacer. Y te pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el sustituto de la propia concejala de empleo en la residencia de ancianos, ella era una trabajadora municipal, el sustituto lleva un año trabajando, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de acceso, y yo creo que, tal y como la cosa, se va a quedar 4 años en el mismo puesto. Eso no es lógico, eso creo que se podría cambiar. Se han convocado muchas bolsas de empleo, pero hay algunas que no. Porque no se convoca la bolsa del polideportivo. El mismo derecho tiene todo el mundo, a pesar de que los trabajadores que hay pues son trabajadores que hacen bien su trabajo. No es eso, pero si todas las bolsas rotan, ¿por qué no rota la bolsa del polideportivo? Un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo que creo para mí es un poco más penoso, y es el cuestión del hachazo que se le ha pegado a las trabajadoras de la residencia de ancianos. Están completamente desbordadas, tienen problemas de atención, y eso lo suplen con profesionalidad, pero es un problema con mucho menos personal atender con la misma calidad a tanta gente que son además ancianos, que son... ¿Cuántos puestos de trabajo ahí han desaparecido? No lo sé exactamente, pero han desaparecido varias auxiliares de clínica, con lo cual el servicio, nadie puede decir que con menos trabajadores se puede dar el mismo servicio. No es cierto. O incluso el comportamiento que se tuvo con el director de la deportes, que no tiene ni lógica ni explicación. O, ya por acabar, las sentencias judiciales que han obligado a readmitir a algún trabajador del ayuntamiento. Algo no se está haciendo bien. Algo se está haciendo bien, pero algo no. Y entonces la habilidad del político es ver qué cosas no se está haciendo bien, que las veas tú o que te las digan y rectificarlas. Y yo creo que la obligación también de este equipo de gobierno, y además lo digo sin acritud, yo creo que, hombre, que el debate político no consiste en dispararse, consiste en colaborar, en construir, en aportar. Y la solución que he escuchado algunas veces no me gusta, porque es que vosotros hicisteis esto, es que vosotros hicisteis aquello. También hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, pero ahora tú eres el que gobierna. Haz tú las cosas bien. O sea, si reconoces que algo se hizo mal, la justificación no es como tú lo hiciste mal. Eso no es justificación. Si yo lo hice mal, lo hice mal. Y desde luego ya el pueblo ha dictado sentencia en algunas elecciones, ¿no? Pero que hazlo tú bien. No me digas que como se hacía mal, ahora hay que seguir haciéndolo mal, o tengo la justificación para hacerlo mal. No, señor. Rectifica. Porque entonces vamos a estar toda la vida haciendo... Si las cosas que se hacían mal se siguen haciendo mal, y algunas de las cosas que se hacían bien también se hacen mal, ¿dónde vamos? Tiene que ser en la dirección completamente contraria. Sebastián, ¿era usted de los que metían, según la concejala, lógicamente, metían facturas por ahí por los cajones y luego se perdía la contabilidad? No, es que me llamó la atención aquello de que se encontraron muchas facturas de pago a proveedores que ni sabían que existían, estaban por ahí arrinconadas, metidas en los cajones. Y hay facturas que no estaban consignadas presupuestariamente, son facturas que se han hecho, que se han gastado en el ayuntamiento, que se han gastado o en obras municipales o en servicios. ¿Pero usted llegó a meter facturas de esas por ahí para esconderla o no? Yo no he escondido ninguna factura. Y las facturas estuviesen donde estuviesen, sin consignación, pero estaban a la luz del día, y de hecho ni las ha ocultado nadie. ¿Pero estaban escondidas o estaban esperando su turno para pasar a ser pagadas? Efectivamente, tú lo has dicho, estaban esperando su turno para ser consignadas. Lo digo porque parece que eso de esconder facturas en un cajón no es un poco feo. Escondidas, porque claro... y una ofensa para los proveedores. Es que no escondo las facturas. Si alguien va a hacer alguna barbaridad, no las esconde. Literalmente, pues a lo mejor, por decir algo, las destruye, lo cual es una barbaridad y un delito. Pero que no había facturas escondidas. Había facturas esperando su consignación presupuestaria, y el primer día las vieron. Si es que no hacía falta irse muy lejos, porque están... facturas... Pero que hablando de la deuda, yo creo que nos vamos a eternizar en el debate de la deuda. Y no se puede justificar cualquier acción municipal lesiva para los ciudadanos, además, amparándose en la cuestión de
la deuda. Yo creo que se está justificando determinadas actuaciones ideológicas, pues con la cuestión de la deuda, porque por ejemplo se habla de la deuda, se habla del millón que debemos del patio de maniobras. Efectivamente, el patio de la estación de autobuses, para entendernos. Pero es que ese patio fue ocupado por las bravas, por una corporación del Partido Popular, y nosotros llevábamos 12 años pleiteando judicialmente por esa cuestión. O sea, que ese millón de euros que dicen que es el coste que nos va a pedir judicialmente el contrario, eso fue una gestión del Partido Popular. Por no hablar de otras gestiones, cuando el Partido Socialista llegó al gobierno, se debían unos 300 millones de pesetas del año 99. Y nosotros no nos pusimos a armarla de Dios, pues había que pagarlo, y se incluyó, y se ha ido pagando posteriormente. Pero es que además es que no se cuentan, se olvidan algunas cuestiones, además yo creo que es relevante. Por ejemplo, que dejamos previstos para su venta inmediata prácticamente unos solares por valor de 1,5 millones de euros. Eso podía haber salido en el verano pasado. Se ha demorado casi un año la venta, con lo cual, según además una tasadora nacional, PINSA, los precios han bajado sobre un 20%, es decir, que de entonces aquí hemos podido perder unos 200.000 euros por no haber ejecutado esa venta durante esos meses, en lugar de ejecutarla ahora. 200.000 euros menos que hemos obtenido de ingresos, por ejemplo. Bueno, pero eso es que es ficticio, o sea, y sobre todo en el tema de... Sí, los solares más todavía. O sea, es que no se venden, y si no se venden... Bueno, pero yo te digo que en aquella época estuve hablando con multitud de personas que estaban dispuestas a comprar los solares, además con nombres y apellidos. Pero a precio muy bajo, sería, a un precio más alto que el actual, al menos un 20% más alto que el actual. En aquel momento, que ahora ya nadie los compra y ese precio, como es normal, porque la depreciación de la vivienda, de los solares y de los activos se está produciendo a un ritmo vertiginoso, y en este pueblo es probable que lleve un ritmo más acelerado. Le decía, el tema del patio de maniobras. Eso ya parece un culebrón. Un culebrón. Un cuento que nunca acaba. Porque yo lo expliqué un día para que nos entendiéramos todos en plan muy campechano, pero tampoco es plan de ponerse ahora a hacerlo eso aquí, pero vino a ser como que la corporación, que está compuesta por gobernantes de independientes y del Partido Popular, con el alcalde Juan Jiménez, según ustedes, aquella corporación le hacía falta unos terrenos para que los autobuses maniobraran para entrar a la estación de autobuses, lógicamente. Y según ustedes, siempre, corríjame si me equivoco, invadieron esa zona, hicieron obras y le dijeron a los propietarios, luego ya sí eso, ¿no? Sí. Más o menos así fue. A los básicamente sí, pero luego ya sí eso hablamos, ¿no? De hecho habían hablado con los propietarios, había pues, a lo mejor un acuerdo en que sí, que se quedasen con ese terreno, pero aquello ni se plasmó en ningún documento municipal, ni hubo ninguna valoración municipal, ni hubo ninguna comisión que aprobase esa compra, ningún pleno que aprobase esa compra, ningún documento firmado que aprobase esa compra. Hicieron la obra con el beneplácito, sin tener nada firmado, ¿no? De los propietarios, pero sin una sola firma. Claro, los propietarios cuando ya estuvieron hechos las obras dijeron que probablemente estaban de acuerdo, esto vale tanto. Verbalmente habían acordado una serie de cuestiones que además en su momento causaron gran polémica, una de las cuales era el aumento de alturas de la cooperativa, de la antigua cooperativa de los pastores, a cambio de... Y se hicieron una serie de negociaciones verbales, pero un ayuntamiento no puede funcionar con palabras. Un ayuntamiento tiene que funcionar con papeles, y con muchos papeles, porque eso tiene que pasar por comisiones, tiene que pasar por valoración municipal, tiene que pasar por la aprobación de los organismos provinciales y regionales, y no hay ni un solo papel. Bueno, entonces a partir de allí el ayuntamiento se intentó un acuerdo con los propietarios en su momento, aquel acuerdo pues no llegó a buen puerto y acabamos en los tribunales. O sea, cuando ustedes entraron dijeron los propietarios que nos debéis tanto, y ustedes dijeron, ¿cómo que tanto? Eso no vale lo que ustedes piden, ¿no? Así es. Y fueron a pleitear. Al final han tenido que pagar. Así es. ¿Cuánto? No, al final se va a tener que pagar. No se ha resuelto, porque esa es la cuestión actual. Se está valorando por una parte y por otra cuál es el valor del terreno para llegar a un justiprecio, para llegar a un acuerdo que lo decidirá probablemente, como lo más probable es que no haya acuerdo. Vamos, yo no me adaptaría a lo que me pida el propietario si fuese el ayuntamiento. Yo pondría mi propia valoración y litigaría hasta el final. Yo creo que es lo que hará el ayuntamiento, como es lógico, en defensa de los intereses del pueblo, que el propietario ya se defiende solo. Muy bien. ¿Alguna cosilla más, Sebastián? Pues sí, sobre el tema de la deuda, yo creo que el tema de la deuda es importante, porque además se olvida que el anterior equipo de gobierno pues hizo una serie de obras, tiene una labor, una gestión enorme que está, y un patrimonio importantísimo que está ahí en el pueblo de Villacarrillo. Tenemos todas las infraestructuras y todos los servicios que puede tener una ciudad. Se hizo un polígono industrial, una guardería, un teatro, se hizo un mercado de abastos, un pabellón cubierto, depuradoras en Villacarrillo y Mogón,
un campo de césped artificial, un instituto, se hizo un centro de servicios sociales, se remodeló el parque, el paseo, se peatonalizaron calles, se construyó una biblioteca, se renovó gran parte del saneamiento y del alumbrado de Villacarrillo, se acabó con las inundaciones de las calles, que yo creo que ya nadie se acuerda de aquellas inundaciones, se hizo una residencia de ancianos, se abrió la residencia de adultos, se instauró una escuela de idiomas, se construyó una escuela, se abrió una escuela municipal de música, se amplió el cementerio, se construyó un centro de ocio, un edificio de juzgado, bueno, así podría seguir, pero es que además se adquirió patrimonio, o sea que el Ayuntamiento de Villacarrillo, cuando lo dejó el anterior equipo de gobierno, tenía unos 20.000 metros de suelo, porque había comprado 7.000 metros del cementerio. ¿Sabe usted qué pasa? El aparcamiento de la calle Carnicería. Sí, ¿sabe usted qué pasa? O te pongo otro caso, la cooperativa del pan la gestionó el Ayuntamiento para que no acabase en manos de la Junta de Andalucía y revertiese al pueblo de Villacarrillo, como así ha sido, y ahora hay un aparcamiento en esa zona. Yo que soy de la opinión de que un gobierno tiene que invertir, ¿no? Pero hay voces por ahí que esa llamada, algunos le llaman orgía inversora que hubo en esos 12 años de gobierno socialista, pues ahora la estamos pagando. No sé si todas esas obras que usted ha enumerado, algunos dicen que fue una orgía. Partimos con una ventaja inversora que al final partimos con una ventaja, y es que ahora el Ayuntamiento de Villacarrillo no necesita hacer grandes inversiones, puede dedicarse a cosas más de detalle, y está así. Y además es que no es un problema coyuntural y del Ayuntamiento de Villacarrillo. Si fuese así, podrías decir, la gestión es mejor, la gestión es peor. Yo escucho poco la radio, porque cuando la escucho siempre es lo mismo. Este ayuntamiento va mal, este va mal, este va mal, este va mal. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Es que todo el mundo lo ha hecho mal? Eso es imposible. No es un problema coyuntural, no es un problema de ahora, de una gestión puntual. Va a seguir existiendo mientras no se remodele la financiación de los ayuntamientos. La financiación de los ayuntamientos, desde la etapa democrática, nació con un problema enorme, y es que se transfirieron una cantidad de competencia grandísima sin la suficiente financiación municipal. Y todos los ayuntamientos, y tú lo sabes cuando hablas aquí con cualquier concejal, están asfixiados. Y si eso no se resuelve definiendo una carta de servicios de los ayuntamientos, eso no va a tener solución jamás, porque vamos a ir siempre a rastras, o vamos a tener que cargar sobre los ciudadanos el coste de esa financiación municipal. Y no es un problema, es que escuchaba, es que el ayuntamiento tuvo unos ingresos enormes. No, los ayuntamientos nunca han tenido ingresos enormes. Han tenido perspectivas de unos ingresos más constantes, que aquello se cayó como se cayó todo el mundo, que es lógico, y además no es que se equivocase todo el mundo, es que vino una situación que ha arrasado con todo. Y esta es una situación complicada, y yo la verdad reconozco que quien tiene que hacer frente ahora a esa situación lo tiene muy complicado. Su labor y su trabajo es muy complicado, y hacer recortes es complicado. Pero partiendo de esa premisa, los recortes, los cambios estructurales que va a hacer el Ayuntamiento de Villacarrillo los van a gestionar ellos. Lo va a gestionar la corporación que viene, la siguiente y la siguiente. Y van a ser de un color político y de otro. Pero para eso necesita la colaboración, necesita el consenso de la posición del Partido Socialista. Yo creo que hacerlo por decreto no tiene sentido, porque ellos lo van a gestionar, pero lo van a gestionar también otros partidos, y además necesita colaboración. Necesita una experiencia que el Partido Socialista tiene en el gobierno. Y hay que buscar puntos de consenso. Yo creo que sí, que tienen la mayoría, y si tienen los votos suficientes para sacar todas las reformas, de las subidas de impuestos, de los recortes, repito, los han tenido con la plataforma, los han tenido, pero que no es así, eso no es así. Hay que buscar en aspectos importantes un consenso mucho más amplio, y además buscar sobre todo resolver los problemas de los ciudadanos, ver el programa electoral, ver los proyectos de futuro, porque después de un año yo creo que hay cosas problemas que hay que afrontar. Te pongo algún ejemplo, el problema, los comerciantes. Los comerciantes ven como la venta ambulante, por la situación de crisis actual, va en aumento. O sea, eso no está funcionando, el control de la venta ambulante, y no es fácil controlarlo. Se hizo un bando a propósito de eso, ¿no? Bueno, pero el bando yo creo que no ha tenido consecuencias. Yo creo que habría que buscar una solución alternativa. Ya digo que no es fácil, no lo van a erradicar y lo van a conseguir, pero bueno, habrá que hacer algo, porque los comerciantes están pagando sus impuestos, y un comerciante que viene... pues la venta ambulante no paga ningún tipo de impuesto y está jugando con bastante ventaja. El botellón no se ha llegado a un acuerdo con el propietario. Ese botellón va a volver a la zona donde antes, a los parques. ¿Pero qué ha pasado con ese propietario? ¿Qué problema ha habido? Que yo recuerde, no llegaron a un acuerdo. Desconozco el trasfondo del problema. Ustedes llegaron a un acuerdo con el propietario, pero igual el acuerdo se quedó corto, ¿no? ¿O es que el propietario ahora quiere más? Pues eso es lo que tendrá que decir el equipo de gobierno. Yo ya no gobierno. Nosotros llegamos en su momento a un acuerdo con él para instalar allí el botellón. Sigue habiendo botellón, pero está controlado. Antes, yo recuerdo cada lunes la letanía de los vecinos que en su puerta se le habían meado, que en su puerta habían roto botellas, que le habían tirado cristal, otro cristal. Sí, pero la gente se pregunta, ¿le hicieron ustedes una inversión, una buena inversión a ese ciudadano en esa propiedad suya, que ahora? Bueno, pero se hizo con un contrato que tendría una duración.
Uh-huh. Se me ¿Pero refiero. no saltaron cortos ustedes o qué? Porque ahí se gastaron unos buenos dineros. No lo sé. Vamos, es una cuestión de opiniones. No sé cuánto nos gastamos en aquel momento, pero que desde luego lo que hay es un contrato por escrito. Y el contrato por escrito hay que cumplirlo. Y entonces nadie reclamó, desde luego, que aquello fuese más o menos injusto, porque era un acuerdo. Yo creo que era un acuerdo lógico. No sé exactamente, no desconozco las cantidades, no recuerdo las cantidades, pero es un acuerdo. Hay cosas que se están haciendo bien, pero si yo reconozco que cosas se están vaciando algunos carriles. La actividad cultural, pues yo creo que se está manteniendo una programación digna, lógica, digna en tiempos de crisis. El polígono agrícola, el polígono ganadero, pues se ha puesto otra vez en marcha. Eso sí, ya estaba encarrilado con el equipo de gobierno, se habían hecho todas las modificaciones urbanísticas, pero bueno, pues son cosas que pueden estar funcionando, pero hay que reconocer lo que no está funcionando. En cuestión urbanística, pues ¿qué sucede con el ferial, con el sector del ferial? Si estaba ya todo cerrado y estaba todo apalabrado y estaban hechas las modificaciones urbanísticas pertinentes para esa zona, y que conste que yo con la cuestión del ferial podría tener algún reparo y alguna idea. Sí, pero ya estaba hecha la gestión. A ese aspecto de instalarlo allí. O incluso, hablamos en una ocasión de que había una empresa interesada en montar aquí una superficie media con una creación de unos 20, comercial, con unos 20, 30 puestos de trabajo. ¿Qué sucede con esas gestiones? ¿Dónde están esas gestiones del equipo de gobierno, que es el que tiene que hacerlas ahora, el que tiene que echar a andar ese... Igual es que no se las han contado ustedes, ¿o qué? No le dejaron un recadillo. Hemos cosas, hablado con fulanito para que ponga una superficie La cuestión del ferial, por ponerte un ejemplo, la cuestión del urbanismo del ferial, está todo por escrito. Está todo por escrito, están todas las cuestiones urbanísticas, está el propietario, está el constructor, está todo. Hubo gestiones que se hicieron a nivel personal, y muchísimas. Yo hablé con muchísimos propietarios y alguno de ellos costó un trabajo enorme convencerlo, y al final llegaron a un acuerdo. El constructor, que es de Baeza, Antonio, el apellido Persán, para entendernos, llegaron a un acuerdo cerrado y firmado con todos y cada uno de los propietarios, pero hasta ahora no se conoce que haya habido un paso posterior. Claro, el paso posterior es pagarles a su terreno, ¿no? No. ¿Cuál es? Porque el acuerdo no era pagarle los terrenos, sino que se le pagaba los terrenos con terrenos. Ah, vale, era una permuta, ¿no? Una especie, él construía la urbanización y a cambio los propietarios recibían terreno. Es decir, que ellos no soltaban dinero, con lo cual el mayor problema que suele surgir en la urbanización, que es el de poner la guita, como suele decirse, pues no lo tenía. Entonces, había un problema urbanístico de salidas, de adecuación de las calles, en fin, aquello se resolvió urbanísticamente, que bastante trabajo costó, y estaba preparado pues para salir adelante. Y ya no es solo por el ferial, es cuestión porque una urbanización con ese desarrollo pues crea empleo, crea riqueza, mueve dinero, que bastante hace falta en Villacarrillo. Muy bien, pues vamos terminando ya. Sí, una cosa solamente que me dejaba antes en el aire. La cuestión de cambiar la ley de financiación de las haciendas locales y cambiar también algunos aspectos importantes. Yo creo que un error de este equipo de gobierno ha sido, en épocas de crisis, de recorte, de rebajar sueldos, pues hacer una modificación sobre las asignaciones de los concejales, que han supuesto unas subidas de un 50% por los concejales. Y efectivamente el alcalde no cobra también porque es incompatible esa pensión con esa asignación por concejales, pero no quiere decir que ese dinero se traslade a los demás concejales, porque entonces si solo cobrase uno, que iba a cobrar el doble. O sea, no tiene sentido que en épocas de recorte los concejales hayan pasado a cobrar un 50% más, aunque en eso la ley también tenía que poner de su parte, y que hubiese, igual que hay un secretario que tiene que cobrar tanto dinero, que un ayuntamiento con tal población y tal presupuesto cobrase tanto dinero y tantas liberaciones, y así nos quitábamos de problemas, porque la ley diría, un ayuntamiento con 10 millones de presupuesto, 11.500 habitantes y tal territorio. Eso hace poco, permítame, Sebastián, hace poco en la Asamblea de Madrid lo propuso UPyD y lo echó para atrás su partido, el PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. Pues esa ley, yo creo que esa ley, como concejal, después de muchos años, es necesaria. Bueno, pero que lo sepa, que su partido también está en contra de eso. Pero, vamos a ver, yo soy de partido, soy un hombre de partido y no comulgo con todas las cosas de mi partido. Perfecto. Como es lógico y razonable. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Sí, solamente decir que este tipo de críticas no se las tomen con tolerancia democrática, porque son críticas normales para que se reformen las cosas que se pueden reformar. Que seguro que nuestro trabajo fue enorme y el suyo también es grande, pero no hay por qué justificar una gestión criticando o denostando la de los equipos gobernantes. Ellos tienen una gestión de un año que pueden defender perfectamente, y yo creo que pueden hacerlo, sus puntos positivos. Que lo hagan sin disparar contra el adversario, porque no tiene sentido, porque aquí lo que estamos es para sumar, no para disparar unos a otros y para montar una guerra. Eso no es la política. Bueno, cualquier cosa, la política es el sano oficio de discutir y debatir, y eso es lo que estamos haciendo, lógicamente, en esta emisora. Tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Sebastián Munuera, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Pues gracias a vosotros por dejarme este espacio democrático también. Venga, hasta luego.